el pastor Alexander Molina. Bienvenido una vez más a este estudio bíblico. El día de hoy vamos a continuar con el tema la oración, fuente de crecimiento. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20. Así que si tienes la oportunidad de abrir ahí donde estás la Biblia, si no, solamente escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar al Señor para que sea el Espíritu Santo trayendo esta palabra a nuestros corazones. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta bendita oportunidad que me das de poder enseñar, predicar tu palabra. Oro, Señor, para que los corazones que van a escuchar esta palabra la puedan recibir, atesorarla y ponerla en práctica, para que sean bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como dijimos anteriormente, el tema que vamos a continuar el día de hoy se titula La oración, fuente de crecimiento. Y como lo mencionábamos en el estudio anterior, Dios anhela, Dios desea que nosotros como sus hijos, como su pueblo, podamos ir creciendo, ir madurando, hasta que todos, dice la Biblia, lleguemos a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Él anhela eso. Entonces, ¿cómo crecemos? La oración es algo muy importante para que nosotros podamos ir creciendo, ir madurando y podamos así ser personas maduras en el reino de Dios. Hablamos ya de dos aspectos muy importantes que van a desarrollarse en nuestra vida si nosotros mantenemos una vida de oración. Dijimos que orar es hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, hacemos esto, una disciplina diaria. Por supuesto, tenemos que apartar un tiempo en el cual debemos orar. Muchos recomiendan al principio del día, al levantarnos, dedicar ese tiempo para hablar con Dios y encomendar nuestras vidas a Él, para que de esa manera podamos hacer lo que a Él le agrada. Pero podemos hacerlo en la mañana, podemos hacerlo durante el día, podemos hacerlo al final del día. Estoy hablando de la oración privada y, por supuesto, también como congregación somos llamados a orar. En nuestra congregación tenemos un servicio de oración en el cual toda la iglesia es convocada para que vengamos a hablar con Dios, a interceder, a clamar, a elevar rogativas delante de Dios. Y sabemos que cuando nos unimos como iglesia en común acuerdo y oramos al Señor, Dios oye nuestras oraciones, Dios escucha nuestras oraciones y responde a la oración de su pueblo, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces crecemos, crecemos en dos aspectos. Número uno, cuando oramos crecemos en comunión con Dios. Ya lo mencionamos, Dios anhela, como lo acabamos de leer en el versículo 20 de Apocalipsis 3, que Dios tiene ese anhelo de que nosotros tengamos comunión, de que hablemos con Él, de que tengamos coinonía. Él quiere compartir de su amor, de su gracia, de su perdón, de su poder con nosotros. ¿Cómo lo comparte? Bueno, a través de la plática, a través de la oración. Él está virtiendo en nosotros de esas cosas que Él tiene en su carácter y en su poder. También dijimos que además de crecer en comunión, crecemos en el conocimiento del plan de Dios para nuestra vida. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y ahí Dios nos revela sus mandamientos, nos revela sus promesas, nos revela lo que Él desea que nosotros hagamos, que hagamos su voluntad. Está en la palabra
de Dios. Pero por supuesto hay cosas muy íntimas, muy específicas, ya sea para tu ministerio, para tu familia en particular, que Dios te las va a revelar a ti a través del Espíritu Santo cuando tú vas en oración. Es ahí cuando Dios te revela cosas muy íntimas, muy de tu necesidad, muy del plan específico que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿quieres conocer esos planes que Dios tiene específicamente para ti, para tu vida, para tu ministerio, para tu familia, para tus hijos? Entonces tienes que hablar con Él. La Biblia lo dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está el llamado de Dios. Clama a mí. Y Dios dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer más de los planes que Dios tiene específicamente para tu vida? Tienes que orar, tienes que hablar con Dios. Pero también, además de crecer en esa comunión y además de crecer también en el conocimiento de Dios para nuestras vidas, crecemos también en la sensibilidad de oír su voz. Hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo yo sé que es Dios el que me habla? ¿Cómo yo sé que es el Espíritu Santo que está hablando a mi vida? ¿Cómo no me puedo confundir? Porque muchas veces dicen, pues pueden ser mis emociones, pueden ser mis imaginaciones, mis pensamientos. ¿Cómo sé que es Dios quien realmente me está dando una dirección, una directriz en un momento difícil, en un momento de tomar una decisión, en un momento de mudarme de una ciudad a otra, en un momento de hacer una compra o de comenzar un negocio? ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando? Bueno, esa sensibilidad de saber que es Dios la vamos desarrollando poco a poco a través de la oración. Y el ejemplo que nosotros ponemos es el ejemplo de un bebé. Un bebé cuando nace comienza a desarrollar su sensibilidad, sus sentidos, la vista, el oído. Él comienza a desarrollar. Pero ¿cómo se va desarrollando? Pues con sus padres, en esa relación con sus padres. Escucha la voz de sus padres una y otra vez, hasta que distingue, logra distinguir que esa es la voz de mi padre, esa es la voz de mi mamá, esa es la voz de mi tío, esa es la voz de un amigo. Vamos discerniendo a través de la relación, vamos conociendo cuando es Dios el que realmente me está hablando. Hay una cita bíblica en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, donde se nos da este ejemplo. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y oiga lo que dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál es el trasfondo de esta historia? Dice que no había palabra, que no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque se había cortado la comunicación con Dios. El sacerdote Elí, quien debería estar orando, debería estar intercediendo, debería estar clamando a Dios, tener esa comunión, esa oración con Dios, él se había totalmente descuidado de esta relación con Dios. Pero cuando Samuel llega, acuérdense que Samuel es el producto del milagro que su madre Ana le pide a Dios. Dios le da el milagro y ella, como promesa, le dice que lo iba a entregar al servicio a Dios. Entonces llega este muchacho y lo que él hace es estar en el tabernáculo. Es estar sirviendo. Dice que desde pequeño él comenzó a servir. Él estaba cerca del arca de Dios y ahí comenzó a desarrollar una relación con Dios. Y comenzó a distinguir. Recuérdese que hay un momento cuando Dios lo llama y él dice, él se confunde y dice, va donde Elí, le dice, Elí, ¿tú me hablaste? Y Elí va a entender que quien le está hablando es Dios. Y le dice la tercera vez, cuando vuelvas a escuchar esa voz, di la siguiente palabra, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Entonces vemos en esta relación de Samuel y Dios,
él va discerniendo la voz, va conociendo la voz de Dios a tal punto que en el ministerio de Samuel, Dios comienza a hablar nuevamente a su pueblo. Dios comienza a dar visión nuevamente a su pueblo. ¿Por qué? Porque Samuel aprendió a ser sensible a la voz de Dios. Y eso lo hacemos a través de la oración. ¿Quieres conocer cuando Dios te está hablando? ¿Quieres saber si no son tus sentimientos, si no es tu intelecto o si no son tus pensamientos? Ora. Ora, como un niño comienza a desarrollar poco a poco, tú vas a decir, pero yo no sé qué hablar. Comienza a orar, comienza a decirle, Señor, aquí estoy, necesito de ti, necesito de tu guianza, Padre, en el nombre de Jesús, así como se nos dice en la palabra, comienza a orar. Te doy gracias por este día, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por la iglesia. Señor, ayúdame, Señor, habla a mi vida, Señor, dirígeme. Cuando tú comienzas a tener esa relación con Dios, lo digo también por experiencia, ¿verdad? Hemos pasado mucho tiempo en la presencia de Dios y poco a poco hemos ido sintonizando la voz de Dios. A tal punto que cuando han venido momentos difíciles a mi vida donde debo de tomar una decisión, yo voy donde el Señor y le digo, Señor, ayúdame a tomar esta decisión. Señor, habla a mi vida, Señor. Habla a mis oídos. Entonces Dios habla y yo puedo discernir, yo puedo conocer, porque ya mi oído espiritual se ha ido sensibilizando a la voz de Dios. Sé cuando Dios me habla, sé cuando son las emociones, sé cuando es un momento de enojo, que alguna emoción pasa por ahí. Entonces conozco, puedo discernir. Entonces eso lo logramos a través de la oración. ¿Quieres conocer la voz de Dios? Tienes que entonces dedicar tiempo a la oración. Otra cosa que la oración nos ayuda a crecer es crecemos en paciencia. Mira bien, crecemos en paciencia. Porque no siempre Dios nos va a decir cuando le pedimos algo, sí. Hay tres formas como Dios responde a nuestras peticiones. Número uno, pues es sí. ¿Verdad? Dios nos dice, sí, aquí está la petición, aquí está la respuesta a tu petición. Otras veces Dios nos va a decir, espérate un momento, no es el tiempo todavía. O otras veces definitivamente nos va a decir, no te conviene esto, aunque nosotros lo estemos pidiendo. Entonces, esas tres respuestas van a requerir de nosotros paciencia. Mucha paciencia. Y el cristiano en esta vida necesita crecer en este fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Quiero leerte una cita bíblica. Mira esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que también desarrolló esa relación, esa oración. Lo vemos innumerables veces instándonos a orar sin cesar. Busquen el rostro de Dios, clamen a Dios. Hay un pasaje bíblico que nos va a enseñar que él llegó a tener paciencia porque practicaba la oración. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, lo voy a leer, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, oiga la respuesta divina, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, por tanto, y esto ya lo está hablando con un sentido de propiedad, de paciencia, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? No siempre que oramos vamos a recibir la respuesta que nosotros queremos. Dios nos puede decir en algún momento, está bien. Y ha pasado eso en mi vida. Y yo sé que también en tu vida ha pasado, que de pronto hasta lo hemos testificado. De que Dios, yo oré la otra vez a Dios y Dios me contestó, yo oré para que Dios me sanara y Dios me sanó. Y escuchamos esas clases de testimonio. Pero hay muchas veces que Dios nos va a decir, todavía no, necesitas crecer, necesitas madurar un poquito
más. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener paciencia. ¿Para qué? Para que no abandonemos la fe, para que no nos frustremos, para que no nos demos por vencidos, para que no nos quedemos tirados. Necesitamos la paciencia para seguir adelante sabiendo que la respuesta que Dios me dé en cualquier oración que yo haga es la respuesta más sabia. En el caso de Pablo, no le dijo sí, ni le dijo espérate un momento, en algún momento lo voy a hacer. Le dijo definitivamente, le dijo al Señor, no lo voy a hacer. Él estaba pidiendo, muchos dicen que es un aguijón en la carne, muchos dicen que podría ser alguna enfermedad, alguna situación de tipo espiritual, no lo sabemos, pero Dios le dice, no te lo voy a quitar. Entonces Pablo acepta la voluntad de Dios y lo acepta como lo mejor. Por eso dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Te das cuenta qué importante es la oración que nos va a hacer crecer en paciencia? Es como el muchacho, como el joven. Vamos a poner este ejemplo. Es como el joven que le pide a la señorita, ¿quieres ser mi novia? Y la señorita le dice, espérate un momento. Y el joven se va meditando porque esperaba escuchar que sí, claro que sí, quiero ser tu novia. Pero de pronto la muchacha le dice, te lo voy a decir después. Entonces el joven se va meditando, ¿por qué no me dijo que sí? Y comienza a examinarse. Y dice de pronto, ¿será que necesito aseo personal? Y él comienza a tratarse mejor de su aseo personal, lava sus dientes, tiene una mejor apariencia. Y una vez que ha mejorado en esa apariencia, va nuevamente y le dice, ¿ya decidiste? ¿Quieres ser mi novia? Y la muchacha le dice, pues, espérate un momentito. ¿Te das cuenta? Él está creciendo en paciencia, esperando esta respuesta, y también está creciendo en mejorar su apariencia, mejorar su carácter. Porque nuevamente el joven va y medita y dice, bueno, ya tengo una mejor apariencia, tengo un mejor aseo personal. ¿Qué será? ¿Será la manera como yo hablo? Que es una manera muy grosera. Bueno, voy a mejorar en mi manera de hablar. Y va nuevamente, mejora sus modales, de la manera como habla, y le dice, ¿quieres ser mi novia? Y de pronto la muchacha le dice, está bien. ¿Te das cuenta? Pero en el proceso de que él recibiera esta respuesta, él fue mejorando. Y eso es lo que hace Dios también. Cuando nos dice, espérate un momento. Entonces nosotros nos examinamos. ¿Será que Dios quiere que mejore en esta área? ¿Dios quiere que me santifique más en esta área? Y comenzamos nosotros a evaluarnos. Y en esa evaluación nosotros estamos creciendo en carácter, creciendo en paciencia, creciendo en santidad, creciendo en ser un mejor esposo, creciendo en ser un mejor cristiano, a tal punto que la oración que estamos haciendo nos está ayudando a crecer. Así que no te desanimes. Si has estado clamando, si has estado pidiendo al Señor alguna petición, examina tu vida. Ten paciencia. Dios tiene la respuesta adecuada en el tiempo adecuado. No te frustres. Ve y dile al Espíritu Santo, ayúdame, examíname. Hay algo que tengo que cambiar, hay algo en lo que yo tengo que madurar para recibir esta respuesta de parte de Dios. Hazlo de esa manera y tú vas a experimentar ese crecimiento en tu vida a través de la oración. Y por último, ¿en qué más crecemos? Crecemos en dar fruto, el fruto del Espíritu Santo. Note lo que dice Jesucristo en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué interesante esta declaración. Y la oración nos ayuda de una manera práctica a estar conectados con la vid verdadera. Cuando oramos, venimos a Él y venimos en oración, creyendo firmemente que Dios escucha nuestras oraciones. Si nosotros venimos a Él, nos pegamos a esa vid y entonces vamos a comenzar a dar fruto. Dice fruto que permanezca. ¿Qué clase de fruto? El fruto del carácter de Jesús.
porque entre más estamos con una persona, más imitamos a esa persona. Lo que pasó con los discípulos, estuvieron tanto tiempo con Jesús que hablaban de la misma manera, que actuaban de la misma manera, que hacían las mismas obras que Jesús hacía, y dijo, aún mayores. Entonces, cuando oramos, estamos conectados, es una manera de estar conectados. Lo mismo es cuando leemos la palabra, nos conectamos a Jesús. Lo mismo es la oración. Cuando oramos, nos conectamos a la vid verdadera. Así que si quieres llevar fruto en tu vida, fruto en el carácter cristiano, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, todo ese fruto del Espíritu Santo, tenemos que aprender a estar en comunión con Dios a través de la oración. Muy bien, espero que esta meditación, este estudio de la palabra de Dios acerca de la oración pueda ser de mucha bendición para ti. Muy bien, la pregunta ahora, a ver si han puesto atención, una pregunta les voy a hacer. ¿Cómo crecemos en paciencia a través de la oración? Es una pregunta, medita. Eso es lo que acabamos de hablar. ¿Cómo crecemos en paciencia a través de la oración? Bueno, lo mencionamos, crecemos en paciencia cuando la respuesta divina es espérate un momento. Ahí desarrollamos paciencia y confiamos que lo que Dios nos está diciendo en ese momento es lo más sabio, es lo más correcto, porque algo que necesitamos crecer en este tiempo, más que todo en este tiempo, que todo es macro y que todo es rápido, que todo no queremos estar en una fila, no queremos esperar en el doctor, nada queremos esperar. Y algo que Dios nos va a enseñar es a tener paciencia, a esperar en Dios y no ser personas caprichosas que queremos las cosas a nuestra manera. Dios nos va a enseñar a través de la oración cuando Él nos diga, espérate un momento, y nosotros esperemos y pidamos al Espíritu Santo revelación para que nosotros podamos crecer, y cuando nosotros crecemos y maduramos, entonces posiblemente ahí tengamos la respuesta de parte de Dios. Así crecemos en paciencia a través de la oración. Y ahora la escritura para memorizar, Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso acerca de la oración, de este tema tan importante. Señor, ayúdanos a desarrollar la oración, a orar todos los días para ir creciendo, Señor, en todos estos aspectos que hemos visto. Padre, que cada uno de mis hermanos pueda crecer en el espíritu de oración. Derrama espíritu de gracia y espíritu de oración en tu pueblo para que estemos conectados contigo y de esa manera podamos dar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queremos recordarte que nos puedes poner un like. Si te gustó este estudio, ponle un like. Y además de eso, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que cuando salga otro estudio, pues se te avise y tú puedas ser nutrido en la palabra de Dios. Recuerda también de dejar tus comentarios. Tus comentarios son muy importantes. Puedes decir un amén, puedes decir algo que afirme el tema que estamos hablando. Si tú lo dejas ahí, nosotros lo vamos a leer y lo vamos a mencionar en la próxima transmisión. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.